Carlos Alsina ha confrontado este martes a las falsedades expresadas por Félix Bolaños durante su programa Más de Uno en Onda Cero. Félix Bolaños ha demostrado una falta de vergüenza al acusar a Feijóo de ser una fuente inagotable de mentiras. Resulta irónico que estas palabras provengan de un miembro del gobierno de Pedro Sánchez, lo cual, como mínimo, es digno de risa. Carlos Alsina no ha dejado pasar la oportunidad para recordarles que el propio gobierno también ha incurrido en falsedades, no solo en un cara a cara, sino a lo largo de toda su legislatura. Es innegable que Carlos Alsina ha mostrado una mayor permisividad y relajación hacia el político socialista, y esto se debe a la presión y las críticas que ha estado recibiendo por parte del público respecto a sus entrevistas. Incluso él mismo reconoce esta situación. No te pierdas las imágenes de este enérgico enfrentamiento entre Carlos Alsina y Félix Bolaños, pero antes de disfrutar del contenido te recordamos la importancia de suscribirte y dejarnos un like en el vídeo. Estar conectado y apoyarnos nos motiva a seguir ofreciéndote información veraz y relevante. Porque el presidente Sánchez, si Feijóo dijo ¿cómo es? Una tonelada de mentiras, una ametralladora de mentiras, ¿por qué el presidente Sánchez estuvo tan poco eficaz a la hora de rebatir esas mentiras? Bueno, yo creo que lo que hizo el presidente Sánchez fue, en un debate donde efectivamente el señor Feijóo, yo creo que cuando lo preparó, le dijeron, el primer bloque era económico, y entonces pues, estoy convencido que le dijeron, mire, señor Feijóo, aquí en el bloque económico no tenemos nada que hacer porque las cifras cantan. Por tanto, señor Feijóo, lo que vamos a hacer es embarrar todo con mentiras, pero sin piedad. Ese pasaje que usted menciona del debate es donde el presidente dijo que antes de la guerra en Ucrania la inflación en España estaba en el 2%, que tampoco sé de dónde se saca ese dato, porque creo recordar que en el mes de enero del año 22, justo antes de que empezara la guerra en Ucrania, estábamos, pues desde luego por encima del 2 estábamos, y no estábamos ya en el 3 o en el 4%. Pero yo no quiero insistir en esto de las mentiras porque luego me reprochan que pregunto cosas y no sé qué, pero sí que ustedes también algunas nos han colado con todo el cariño, se lo digo. Pero mire, si me permite, algunas, que no son cambios de criterio, que son, mire, esta es opinión, falsedades. Bueno, pues permítame que se lo rebata con todo el cariño. Perfecto, por mire, no es lo mismo cambiar de posición política. No es lo mismo cambiar de posición política y decir, mire, yo veía así las cosas en Cataluña, veía así las cosas en determinado aspecto. Vino aquí el presidente del gobierno y se lo explicó bien claro. Bueno, a mí no me convenció mucho, pero es verdad que bueno, pero él lo explicó, a usted no lo convencerá, pero a mí me convenció. Y yo creo que lo que ahí estaba explicando el presidente es que las posiciones políticas, las circunstancias pueden variar, por ejemplo en Cataluña, y al final considerar que lo mejor que se podía hacer era indultar a los presos del procés. ¿Por qué? Porque está claro cuál ha sido el beneficio para nuestro país y para Cataluña, la tensión insoportable que tenía Cataluña y que hemos conseguido. Sí, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es lo que hace el señor Feijóo, que es mentir deliberadamente sobre hechos que son objetivos. Porque cuando ayer dice que el Partido Popular siempre subió las pensiones conforme al IPC, estaba engañando a los pensionistas de este país. Sí, y lo sabía. Entonces lo dije yo al señor Feijóo el viernes también. Tampoco le gustó, creo. No, claro, pero es lo que tiene el señor Feijóo, enfrentarse con periodistas que le hacen preguntas y que le explican la realidad. Es como cuando el presidente dijo en el debate que Zapatero no había congelado las pensiones. Son cosas que todos sabemos que han pasado.